Feliz 2014 y bienvenidos un año más a esta experiencia radiofónica que cada 1 de enero realizamos desde hace muchos años aquí en la antena de la cadena SER para acercarnos a los asuntos que en principio pueden ser noticia. Y hemos pensado que qué mejor manera de estrenar el año que venir hasta el Ministerio de Economía y saludar a su titular, Luis de Guindos. Feliz año y muchas gracias por recibirnos, igual que hizo exactamente tal día como hoy hace un año, ministro. Feliz año nuevo a todos. Bueno, debo aclararles que esta entrevista no es en directo, por lo que si hay algún asunto importante de las últimas horas que no aparece reflejado, sencillamente por eso, no hay otra causa. Está con nosotros el jefe de Economía de la SER, Emilio de la Peña, que va a trasladar también algunas cuestiones al ministro. Tal día como hoy, hace un año, usted nos recibía en esta misma sala, que llamamos la sala de máquinas del Ministerio. Tuvo un protagonismo especial porque aquí se hacían las teleconferencias, el famoso Eurogrupo del que surgió el rescate a la banca española. ¿Han cambiado mucho las cosas de entonces hoy, ministro? Sí, yo creo que han cambiado bastante las cosas, ¿no? Entre otras cuestiones, porque hemos salido del rescate bancario, ¿no? Se acaba concretamente, pues, dentro de 2 semanas, aunque la decisión ya está absolutamente tomada, ¿no? Bueno, lo que ha puesto de manifiesto es que tras un proceso de mucha transparencia, hemos inyectado 40.000 millones de euros en la banca española. También a la banca española se le ha obligado a adoptar muchísimas provisiones y hoy tenemos una banca bastante más saneada, y por eso yo creo que todos nos debemos felicitar de que este rescate bancario, el llamado rescate bancario, el programa de asistencia financiera bancario, pues ha acabado con una de las problemas que impedía la recuperación en España, que era una situación de falta de solvencia de nuestro sistema financiero. ¿Y es más difícil ser ministro de Economía en tiempos de crisis o seguidor del Atlético de Madrid, pase lo que pase? Bueno, últimamente el Atleti nos da bastantes alegrías, ¿no? Y yo creo que vamos a estar ahí a final de año peleando por la Liga y también por la Champions, ¿no? Por lo tanto, el Atleti últimamente me da muchas alegrías. En la economía española hemos pasado momentos muy complicados, momentos muy difíciles, estuvimos al borde del colapso. Ahora, echando la vista para atrás del año 2012, pues lo que se pone de manifiesto es que hubo 2 momentos, en mayo de 2012 y en el mes de julio, en el cual la economía española pues estuvo en una situación extremadamente compleja. Al borde del colapso, ha dicho usted. Sí, tal cual. Sí, ¿Eso en qué se podía haber traducido? Bueno, pues en la necesidad de haber pedido un rescate completo, ¿no?, para la economía española. Yo siempre tuve confianza, ¿no?, en que esto no iba a ser así, porque tenía confianza en nuestra capacidad de crecimiento, en la capacidad de la economía española. Pero sin duda, tanto en mayo del año 2012, como ya ha pasado prácticamente pues 1 año y medio, y en julio del año 2012, la situación fue extremadamente difícil, extremadamente compleja. ¿Y en qué van a notar los ciudadanos que lo peor de la crisis ya ha pasado? Bueno, yo creo que lo van a notar en varias cuestiones, es decir, todavía queda mucha crisis por delante y queda mucho camino por hacer, ¿no? Pero desde luego ya pues una situación, una posibilidad, como por ejemplo la del rescate, que hubiera supuesto que hubiéramos perdido nuestra autonomía de política económica, que hubieran sido otros los que hubieran dictado cuáles eran las directrices de política económica, pues eso no se ha producido. Por otro lado, ya no se habla continuamente del rescate de España y por lo tanto seguimos teniendo capacidad de financiarnos. Y también, y esto es tal vez, aunque tiene un cierto componente técnico que a veces es difícil de entender, porque todavía la crisis sigue ahí, un país que tiene un 26% de tasa de paro sigue ahí, hemos salido de las tasas de crecimiento negativas que hemos tenido durante prácticamente 9 trimestres, dejamos atrás en el tercer trimestre del año pasado, y en el cuarto trimestre que se acaba de cerrar del año pasado, pues esperamos que vuelva a haber tasas de crecimiento positivas e incluso más elevadas que la que tuvimos en el tercer trimestre. Ministro, el año 2014 se creará finalmente empleo neto, es decir, habrá menos personas desocupadas o al menos habrá más puestos de trabajo que el año anterior. El año 2014, las proyecciones que tenemos estos momentos en el Ministerio de Economía es que va a haber creación neta de empleo, que esta creación neta de empleo va a ser incluso superior a lo que habíamos proyectado cuando elaboramos los presupuestos generales del Estado para el año 2014, y por supuesto la tasa de paro se va a reducir, es decir, va a ser el primer año en el cual va a haber una situación de creación neta de empleo que yo espero que empiece a ser relativamente significativa, y de caída también significativa de la tasa de paro. ¿Se atreve con cifras?
Bueno, todavía lo tenemos que ir concretando. Lo que le puedo decir es que las proyecciones que hicimos en el mes de septiembre para los presupuestos generales del Estado se van a superar. Ahí ya prevíamos que en términos de EPA iba a haber creación neta de empleo en este año, en el año 2014. Lo que les puedo decir ahora es que los datos van a ser mejores que esa proyección. ¿100.000, 200.000, 1.000.000? Mejores. Lo irán viendo ustedes en los próximos. ¿Qué tipo de empleo, ministro? Porque claro, la inmensa mayoría de los nuevos contratos son precarios. Bueno, ahí hay lógicamente ha habido una situación en la cual la economía española pues ha pasado o está pasando de la destrucción de empleo a la creación de empleo. Eso ya es una noticia buena en sí misma, es decir, porque tampoco analizábamos mucho cuando se destruía empleo qué tipo de empleo se destruía. Se destruyó fundamentalmente empleo temporal y últimamente se estaba también destruyendo empleo indefinido, lo cual era una muy mala noticia porque estábamos afectando a lo que era el núcleo duro del mercado laboral español. Yo creo que un primer paso es que se empiece a crear empleo y a medida que se vaya fortaleciendo el ritmo de crecimiento de la economía española, pues este mayor empleo también será de mayor calidad. Sí, si nos referimos al mercado de trabajo, recientemente la OCDE publicó por fin su informe de evaluación de la reforma laboral, en la que lo valoraba muy positivamente, pero y aseguraba que debería avanzarse más en el abaratamiento del despido y en reducir la actuación judicial en el despido colectivo. ¿Van a ir a más en este sentido? ¿Les van a hacer caso? Bueno, a mediados del mes de diciembre pasado, el Gobierno tomó decisiones en el ámbito del mercado laboral y fue fundamentalmente por simplificación de contratos. También se tomaron medidas en relación con el trabajo a tiempo parcial, que es un tipo de contrato en el cual en España estábamos muy retrasados, y también mejoras de políticas activas. Esas son las recetas del Gobierno. Creemos que en estos momentos la reforma laboral, con esos perfeccionamientos, con esos retoques que tomamos hace unos 15 días, pues va a permitir que efectivamente la dinámica del mercado laboral en el año 2014 pues sea bastante mejor. Hemos tenido una situación en la cual pues la reforma laboral lo que ha permitido ha sido flexibilidad interna, moderación salarial, pero esta moderación salarial tiene, por un lado, se ha visto acompañada de una moderación de la inflación. La inflación va a ser una de las variables que va a estar como máximo en el entorno del 0,5% durante los próximos meses, y por otro lado que ha permitido ganar competitividad, y esa ganancia de competitividad es lo que inició el proceso de sacar a España de la crisis. Y en negociación colectiva no se va a introducir ninguna modificación. Ninguna modificación sustancial al respecto. ¿Y no se está castigando a la generación más joven en una situación de contratos tan precarios? Bueno, sus hijos, por ejemplo, ¿cómo lo que efectivamente castiga a la generación joven es no tener empleo. Es decir, yo tengo un hijo ahora, por ejemplo, que trabaja de becario, está en quinto de carrera, y bueno, cobra, me parece que 400 euros, pero es importante el ir acumulando esta experiencia. Es decir, lo fundamental es no estar fuera del mercado laboral. Y por lo tanto, ese es un primer paso. Es decir, lo que ha llevado a una caída importante de la participación de los trabajadores en la renta nacional ha sido la destrucción de empleo. Y ahí es donde tenemos que darle la vuelta en los próximos meses. Ministro, ¿esta crisis se ha cargado la clase media española? No creo que se haya cargado. Es decir, la clase media española ha sufrido mucho porque se ha visto muy golpeada por el desempleo, porque se ha visto muy golpeada por la ausencia de crédito, pero el desempleo sin duda ha sido la lacra fundamental, y por lo tanto ahí es donde le tenemos que dar la vuelta. También soy consciente de que ha habido decisiones difíciles, ¿no?, de subidas de impuestos que han afectado fundamentalmente a las clases más altas, pero también a la clase media. Y ahí es donde el Gobierno tiene que actuar a través de la creación de empleo y a través de la reforma fiscal que vamos a abordar en los próximos meses. ¿Y cómo se rompe ese círculo vicioso que bloquea el consumo? No se compra por falta de confianza, como no se compra no hay consumo, la economía no despega, si la economía no despega no se crea empleo. ¿Esto cómo se rompe? ¿Cuándo? ¿Con qué instrumentos? Yo creo que se está rompiendo de alguna forma. Yo creo que la recuperación de la economía española ha seguido 3 fases. Exportaciones, que han tenido un comportamiento muy bueno. Empieza a haber bastante más inversión, eso se ve, por ejemplo, hay un indicador muy próximo de la evolución de la inversión, que son las importaciones de bienes de equipo, que están creciendo mucho, que están creciendo a tasas por encima del 10%, y que es un indicador de que se vuelve a invertir. Y después hay una estabilización del consumo. El consumo se recuperará cuando la gente recupere la confianza. ¿Pero eso cómo se hace? Y la recuperación de la confianza tiene que ver con la evolución del mercado laboral. Es decir, ese es el factor fundamental. No habrá recuperación del consumo hasta que el ciudadano español
pierda el miedo a perder su trabajo. Y eso lo que tiene que ocurrir es que vayamos teniendo meses en los cuales se va viendo que el mercado laboral pues va teniendo un comportamiento mejor, y yo creo que eso ya es una realidad en la situación actual de la economía española. ¿Y por qué siguen los bancos sin dar créditos? Los bancos están dando más crédito que en el pasado, es decir, nosotros tenemos un indicador muy próximo y es lo que ha ocurrido con los préstamos del ICO a pymes, que no solamente se han dado un 20% más que en el año 2013, que es lo que ocurrió en el año 2012, sino que la evolución ha sido muy al alza durante el segundo semestre de este año. Y por otro lado, había una condición necesaria, era sanear al sistema bancario español. El sistema bancario español, en los últimos 2 años le hemos obligado a provisionar 86.000 millones, a inyectar capital, se ha creado un banco malo, lo cual ha reducido muchísimo los beneficios bancarios. Es decir, en el año 2012 las medidas que tomó el gobierno llevó una reducción de casi 90.000 millones de euros de los beneficios bancarios para sanear. Y ese saneamiento es una condición necesaria. A partir de ahí, lo que se está viendo es que en los flujos de crédito nuevo para pymes hay un cierto componente de recuperación que no ocurría desde el inicio de la crisis económica. Sí, el año 2014 va a ser el año de examen para la banca española. Tiene que hacer frente y pasar las pruebas de resistencia previas a que pasen a la supervisión del Banco Central Europeo con la unión bancaria. ¿Esto no puede provocar que los bancos vuelvan y restrinjan más su actividad y su concesión de crédito por la necesidad de estar fortalecidos en capital? Bueno, lo que ocurre es que eso se va a hacer con los datos a finales del año pasado, a finales del año 2013, y por lo tanto eso ya ha pasado. Es decir, el año 2014 tiene que ser un año en el cual empieza a haber otra vez concesión de crédito y tasas positivas de crecimiento del crédito. Entre otras cuestiones porque los bancos, su negocio es dar crédito, no lo olvidemos. Es decir, que si no dan crédito empiezan a tener una situación en la cual su rentabilidad se empieza a ver afectada. Yo por eso creo que más allá de las pruebas, los test de estrés que va a hacer el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, lo que la banca española lo va a pasar, yo creo que sin dificultades, de forma generalizada, y esto será un factor de confianza de cara a fortalecer esta tendencia incipiente que se ve a una mejora de la disponibilidad de crédito para la sociedad española, fundamentalmente para las pymes. Quería preguntarle, ministro, por Cataluña. La incertidumbre sobre lo que puede ocurrir de aquí al 9 de noviembre, ¿puede lastrar la credibilidad de nuestro país y afectar negativamente a la recuperación? No, yo creo que no. Yo creo que los inversores, los agentes económicos, siempre hacemos hipótesis sobre el futuro, incluso el propio Ministerio de Economía, el Gobierno, en sus proyecciones económicas. Y lo tenemos que hacer con hipótesis razonables y viables. Y las hipótesis razonables y viables son las que son. Y no tenemos en consideración escenarios que se puedan considerar que son irrealizables. Y por lo tanto, yo creo que en este momento no existe ningún tipo de inversor racional en el cual se considere que pueda haber un proceso secesionista en Cataluña. ¿Le preocupa que el empresariado catalán esté virando hacia el nacionalismo, como dijo hace unas semanas el presidente de la COE, señor Rosell? Bueno, es un tema también de impresiones, es decir, mi percepción es que el empresariado catalán está preocupado con la situación, pero a mí me preguntan más sobre la recuperación económica, sobre los impuestos, sobre la banca, sobre el crédito, etcétera, 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 ¿no? Yo en estas cuestiones creo que yo voy bastante por Cataluña, seguramente soy de los ministros que va más por Cataluña, por mi trabajo, ¿no? Y por el carácter de Cataluña como una comunidad autónoma muy importante desde el punto de vista económico, desde todos los puntos de vista, financiero, económico, comercial, incluso del I+D+I, es decir, que ahí es uno de los núcleos fundamentales de la investigación en nuestro país. Yo soy consciente que hay una desafección, es decir, eso sin negarlo sería irreal. Lo que sí creo es que esa desafección hay que curarla con diálogo y con diálogo leal, y dentro de una legalidad. O sea, la política tiene la solución. Yo creo que la política, por supuesto, que tiene la solución. Y creo que además hay una cuestión, y es que no solamente el empresariado, sino creo que en general la sociedad catalana, que es una sociedad madura, que es una sociedad de más conformación, que es una sociedad imbricada en Europa, sabe perfectamente que los procesos de integración económica
siempre dan lugar a prosperidad y los de desintegración acaban dando lugar a una situación de empobrecimiento que todos queremos evitar. Oiga, ¿y no le preocupa que en un momento como este, en el que ya se empieza a hablar de recuperación, que parece que lo peor ha pasado y tal, se cruce en el debate político un asunto que parecía aparcado como es el tema del aborto? ¿Cree usted que es el momento adecuado para hablar? Bueno, no creo que tenga un impacto ¿Usted no cree que ha tenido un importante. impacto social importante? Yo creo que es desde el punto de vista de las expectativas económicas, en absoluto. Puede tener otro tipo de consideración, todos tenemos nuestras opiniones al respecto. El Gobierno ha puesto sobre la mesa un nuevo proyecto de ley, pero no tiene un impacto desde el punto de vista económico. ¿Y usted como miembro del Gobierno cree que era necesario hacer este Sí, debate en claro, este yo momento? apoyo absolutamente el anteproyecto de ley que llevó el ministro Gallardón. Sí, volviendo al tema fiscal del que hablaba, de la reforma fiscal, la comisión de expertos que designó el Ministerio de Hacienda les dio de plazo hasta el mes de febrero para hacer esta reforma. ¿Cuál digamos, son los temas en los que debe incidir? Por una parte hablaba de rebaja en el IRPF, la vuelta. ¿Qué otros asuntos habría que incidir? Bueno, puede usted suponer que yo no me voy a adelantar a la comisión de expertos, porque si no, entonces parece que la comisión de expertos está condicionada por el Gobierno, y lo que queremos es que haga un informe lo más neutro desde el punto de vista de lo que es la independencia del mismo, porque eso es lo que nos vale al Gobierno. Vamos a ver, yo en el tema del sistema tributario, yo creo que todos estamos de acuerdo que nuestro sistema tributario en estos momentos pues tiene desajustes, y que esos desajustes en parte se generaron como consecuencia de la necesidad de reducir el déficit público en un momento, una situación muy difícil. Y los impuestos tienen que proporcionar financiación a efectos de cubrir los gastos públicos esenciales y mantener el estado del bienestar, pero también tienen que producir efectos positivos a la hora de las decisiones que todos tomamos de consumo, de inversión y de ahorro, ¿no? Y ahí es donde efectivamente pues se tiene que racionalizar mucho. Yo creo que la reforma tiene que ir en el ámbito del IRPF a revertir la subida que hicimos a finales del año 2011, tiene que ir a fomentar el ahorro a medio y largo plazo, porque ahí es donde está la recuperación de la economía española, y a generar incentivos para, desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la inversión razonable, por decirlo de alguna forma. También tenemos una reforma importante pendiente, yo creo, en el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades en España, seguramente hay que ir a tipos más bajos, pero a eliminar deducciones que no tienen sentido, ¿no? Que implican un cierto dirigismo fiscal que no tiene sentido en una economía moderna. Y por otro lado tiene que haber compensaciones en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la imposición medioambiental. El IVA, yo lo que decía es que está prácticamente en estos momentos pues encuadrado dentro de la media europea, ¿no? Y por lo tanto ahí no preveo cambios significativos en absoluto. Pero uno de los principales problemas, lo ha señalado el ministro de Hacienda repetidas veces, de nuestro sistema tributario es su falta de capacidad recaudatoria, que se ha puesto de relieve en los momentos más agudos de la crisis, pero que está ahí todavía. ¿Una reforma fiscal puede combinar la reducción de determinados impuestos y asegurar una capacidad recaudatoria suficiente? Sí, porque entre otras cuestiones, tenga usted en cuenta que nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario generaba mucho ingreso, mucha recaudación en las épocas del boom inmobiliario. Es decir, que además duraron bastante tiempo, es decir, fueron 7 u 8 años continuos de boom inmobiliario, y eso llegó a generar unos 40-50.000 millones de euros de ingresos adicionales que no eran reales, porque estaban ligados a este boom inmobiliario. Yo creo que el nuevo sistema tributario lo que tiene que hacer es facilitar una situación en la cual el sector de la construcción tiene que tener un peso mucho más reducido, seguramente de menos de la mitad de lo que tenía durante los años de la burbuja inmobiliaria, pero por otro lado fomentar otro tipo de actividades mucho más estables, ¿no? Ahí es donde yo creo que se tiene, porque el sistema tributario se incardina en lo que es la actividad económica, es decir, la mejora de la actividad económica genera más recaudación, y un sistema tributario más razonable también fomenta el crecimiento económico a medio y largo plazo. Yo creo que ese es ese juego en el cual se tiene que mover la reforma tributaria. Se nos acaba el tiempo, ministro. El titular de este año entonces será recuperación, empleo, bajada de impuestos. Son las tres grandes apuestas políticas. Yo creo que el año que acabamos de empezar, el 2014, va a ser el primer año en el cual vamos a tener una situación de recuperación de la economía española desde que se inició la crisis en el año 2008. Y que eso se va a percibir. Y eso se va a percibir fundamentalmente en una variable, que es la creación de empleo. Por primera vez vamos a tener una creación neta de empleo que, siendo insuficiente, porque el punto de partida
es tremendo, es una tasa de paro de casi el 26%, sin embargo sí va a ser significativa. Y por lo tanto, yo creo que es un punto de inflexión, una crisis que es muy larga, que dura ya prácticamente 6 años. El año 2011 no hubo recuperación económica, el crecimiento fue prácticamente cero. Yo creo que el año 2014 va a ser mucho mejor y que efectivamente tendremos síntomas de que se va encauzando una situación, vuelvo a repetir, que ha llevado a la economía española pues a que prácticamente hemos perdido el 7% de la renta que teníamos antes del inicio de la crisis y a un incremento absolutamente inasumible de la tasa de paro. Pues ministro de Economía, Luis de Guindos, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Feliz año y suerte al Atleti. Feliz año y esperemos que el Atleti pues nos dé muchas alegrías. Ya que estamos en confianza, si me lo permite, un poquito menos que al Madrid. Bueno, bien, sí, claro, estas cosas, un buen atlético siempre pues no quiere lo mejor para el del frente.